Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores, amadas pastoras también, todo aquel que en esta ocasión estará con nosotros estudiando el estudio bíblico para la escuela dominical. Agradezco al Señor porque ya hemos retomado este servicio, que el único propósito es poder engrandecer el nombre del Señor Jesús, el único afán es poder estudiar la palabra del Señor, es un privilegio, es una responsabilidad de poder estar mirando y estudiando un poquito las lecciones que son útiles y han sido sumamente importantes para nuestra educación, para nuestro crecimiento y conocer estas cosas sagradas. Estamos hablando ahora de los sacerdotes, vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes, es decir, los que llevan las cosas sagradas del Señor. Y en ese sentido, nosotros no podemos restarnos. Y ya vamos a ver en el estudio la gran responsabilidad que tenían los sacerdotes del tipo Aarón, de la familia de Aarón, y vamos a ver también la responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día frente a esta lección y a esta responsabilidad, porque hoy en día todos nosotros los creyentes somos parte, como decía Martín Lutero, somos parte del cuerpo de Cristo, pero somos también parte de un reino de reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Por lo tanto, es una lección muy importante. Los invito entonces a que con su Biblia en la mano puedan seguir los textos, los versículos y de esa manera tener una mayor comprensión de este tema. Que Dios nos bendiga, oramos la presencia del Señor. Mi Dios eterno, Padre amado, le doy gracias, Señor, una vez más. Usted nos permite, Señor, poder mirar con todo respeto, con todo temor, con toda reverencia. Está su palabra, Señor, que está delante de nuestros ojos, esperando que ella, Señor, sea una bendición para nosotros, nos edifique, nos eduque y podamos, Señor, tomar el peso de lo que significa ministrar delante de su presencia. Te ruego, Dios mío, ahora tu bendición y tu dirección en todas estas cosas. En el nombre de Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor. Como decía, vamos a entrar de lleno a la lectura porque el tiempo se va muy rápido. Nos hemos propuesto una hora para poder hablar este tema. Así que vamos a ir inmediatamente a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 1 al 4. ¿Ya? Allí encontramos las instrucciones que le dio Moisés, que le dio Dios a Moisés en cuanto al sacerdocio, a las vestiduras del sacerdote. De hecho, así se llama la lección. La lección se llama vestimentas sacerdotales. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Hasta el versículo 4, ¿no? Hasta el versículo 4 tenemos esta lectura bíblica. Bueno, el quinto habla acerca de los materiales, no lo leímos, podría haber estado en la lectura, pero tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Básicamente de esos materiales se confeccionaron las vestiduras sacerdotales.
Así que tenemos este tema que de acuerdo al expositor bíblico nos introduce al tema de una manera muy actual, ¿no? Dice que siempre la vestimenta ha sido causa de polémica, eh, por lo que muchos movimientos sociales la han utilizado como medios de protesta. Los movimientos feministas, dice, por ejemplo, invitan a la rebelión despojándose de las prendas de vestir que a su juicio oprimen a la mujer. No me voy a referir mucho a ese tema, todos sabemos que es así. Lo que sí nos vamos a enfocar básicamente en las vestiduras, ¿ah? Y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, en que la vestimenta es muy controversial hoy en día, que la vestimenta nos identifica. Por la vestimenta nosotros podemos reconocer quién está detrás de esos vestidos, ¿no? Es muy importante. Sin embargo, antes de entrar de lleno a ese tema, quiero hacer notar lo que la lectura bíblica nos ha entregado y me llama mucho la atención, porque por algo está allí, ¿no? En los 4 versículos que hemos leído, al menos 3 de ellos nos habla el Señor que el Señor le encarga a Moisés acerca de las vestimentas para sus sacerdotes. Es decir, como dice aquí, que los sacerdotes, que los hijos de Aarón, que Aarón y sus hijos eran los sacerdotes de Dios, sean mis sacerdotes. Eso lo vemos en lo que acabamos de leer en el versículo 1. Para que sean mis sacerdotes, en el versículo 3, hablando de Aarón, para que sea mi sacerdote, y en el versículo 4, para que sean mis sacerdotes. Eso nos hace entender de que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos ministros de Dios, al igual como lo fueron Aarón y sus hijos. No eran los sacerdotes del pueblo, no eran los sacerdotes de las tribus, eran mis sacerdotes, dijo el Señor, o sea, de propiedad de Él. Nosotros también, ciertamente yo comentaba con algunos hermanos que nosotros tenemos una costumbre, no es mala por cierto y no es un ánimo de criticar, pero nosotros en el sentido de respeto, como hablamos de mi esposa, mis hijos, mis pastores, pero tenemos que entender que nosotros somos siervos de Dios, somos el siervo de Dios, el siervo de Dios. Es decir, Dios podría decir mi pastor, nosotros somos propiedad de Él. Entonces, el Señor nos ayude porque así de importante es la vestimenta de los sacerdotes del Señor. Ellos iban a ministrar delante del Señor, ¿no? Iban a ministrar delante de su presencia. Entonces, era muy importante cómo ellos iban a estar vestidos. Sabemos que a través de esta lectura bíblica, el otro punto importante lo dice el texto, que él de igual manera iba a llenar de espíritu de sabiduría, de gracia, para los que iban a confeccionar, los sastres, digamos, que iban a confeccionar esta vestimenta, porque no era cualquier vestimenta, se requería habilidad, se requería inteligencia, destreza, se requería la gracia de Dios para hacer esto tan hermoso. Esto tan hermoso con los elementos que ellos tenían a su alcance, que ya en la lectura bíblica, no en la lectura bíblica, pero en el versículo 5 lo dice claramente, ¿no? Entonces ellos eran, como todos sabemos, los sacerdotes de Dios, que eran elegidos entre todo el pueblo. Ellos eran elegidos de entre todo el pueblo, de la tribu de Leví, y nosotros sabemos que esa elección el Señor la hizo allí en el monte, cuando le dio la ley. Él ya había establecido, digamos, este plan, este propósito. ¿Qué es lo que es un sacerdote? El sacerdote, nosotros sabemos que, bueno, en la escritura hebrea, sacerdote es Cohen, que significa el que oficia. Y el que oficia es el que hace la intercesión entre Dios y el pueblo. Digamos, él está intercediendo entre Dios
y el pueblo. Recordamos que la semana pasada estuvimos mirando que la tribu de Leví y Leví mismo, de donde nace este término, los levitas, que era la tribu sacerdotal, en la cual estaba la familia de Aarón, venía de este hijo Leví que significa, Leví significa el que une, el que une. Entonces, de esa manera era la labor del sacerdote. Hay que entender de que lo vamos a ver a través del estudio, que en su vestimenta el sacerdote representaba al pueblo de Israel, a las 12 tribus, especialmente a través de estos nombres que iban grabados, tanto en los hombros como en el pectoral, que ya lo vamos a ver. Y él, cada vez que entraba a la presencia de Dios, cada vez que entraba a ministrar delante de Dios, a llevar la sangre, él estaba representando y llevando sobre sí a todo el pueblo. Pero a su vez, la vestimenta, los colores, los materiales también representaban a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y representaban, por supuesto, a Dios delante del pueblo. Cuando el pueblo veía al sacerdote, no solamente veía a quien abogaba por ellos, sino también veía a Dios mismo. A Dios mismo. Él representaba a Dios ante el pueblo. Hacía esta doble función. Eso es lo importante entender cuando hablamos acerca del sacerdocio. Hacía esta misma función. Entendemos que él, dentro de la familia de los levitas, fue elegida la familia de Aarón para ser sacerdote, y dentro de los sacerdotes, Aarón y su familia, o dentro de esta familia, era elegido el sumo sacerdote, el sacerdote más importante. El sacerdote más importante, el cual entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer, ¿no es cierto?, esta sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. Él llevaba esa sangre no solamente en el lugar santo, sino entraba una vez al año al lugar santísimo. Eso era muy importante. Habían sacrificios diarios, pero también había un sacrificio anual, que era el que acabo de mencionar. Hay que entender que él iba allí por los pecados del pueblo, que eran temporalmente cubiertos. Eso es que, si usted se pregunta por qué había que hacer sacrificio, y tanto sacrificio, o uno en el día de la expiación, una vez al año, era porque la idea era cubrir temporalmente los pecados del pueblo. Acuérdense que Hebreo dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, no pueden borrar. Lo que hacían era cubrirlo de alguna manera ante la mirada de este Dios santo. Entonces, lo que hace el sacerdote era ministrar, presentar esa sangre por los pecados del pueblo para temporalmente cubrir los pecados hasta que viniera Cristo, el sumo sacerdote, para quitar definitivamente los pecados. Entonces, por eso que Cristo salva desde la cruz hacia adelante y desde la cruz hacia atrás. Hacia atrás. Esos pecados que temporalmente habían sido cubiertos, hoy Jesús, con su sacrificio, Él borra, quita. Y Dios nunca más se acuerda de los pecados del hombre. Entonces es sumamente importante. Y para consagrar a los hijos, para consagrar a Aarón, para consagrar a los sacerdotes, entonces Dios indicó en esta ley de la vestidura que ellos tenían que vestirse adecuadamente. ¿Qué dice el expositor? Dice que es el título respeto, honra y dignidad. Entonces eso era importante. Esta vestimenta tenían que ser así, tenían que representar eso. Respeto, honra, dignidad y, por qué no decir, hermosura. Hermosura. Todas las vestimentas aparecen allí en el capítulo 28, del 1 al 4. No sé si por orden de importancia, pero no era por orden de vestirse, ¿no? Porque es lo primero que nombra acá en el versículo 6. O sea, digamos,
justamente en el versículo 4 es el pectoral, el pectoral, y luego el éfod y así sucesivamente. Pero entendemos que ellos lo primero que se ponían era la túnica de lino blanca abajo. Luego venían las otras vestiduras y eso lo encontramos nosotros en Levítico 8, si no me equivoco, lo vamos a revisar, ¿no? Allí es cuando ellos se acercan, porque hay que entender que la escritura en alguna parte da las instrucciones detalladas, pero en otra parte de la escritura ahora desarrolla esa instrucción. Entonces parece que fueran dos escritos paralelos. ¿Ah? Nada más que eso. ¿Ah? A veces uno puede tenderse a confundir, porque todo lo que le habla en el monte Sinaí, luego después él lo tiene que desarrollar, y cuando lo desarrolla también aparece escrito, ¿no? Entonces es sumamente importante lo que nos muestra. Lo importante que las vestiduras cumplen un rol muy especial. Dice el expositor, que no quiero alejarme de él tampoco, dice que para Dios las vestimentas sí cumplen un rol importante, especialmente cuando del sacerdocio se trata. Tan importante era el mensaje que Dios quería transmitir a través de las vestimentas sacerdotales, que no dejó nada a la imaginación de Moisés o de Aarón, sino que le dio un detalle exhaustivo de lo que él quería. Dios, por medio de los sacerdotes, quería mostrar parte de su esencia, la santidad, los valores representados en las vestimentas apuntaban al respeto debido al Creador, la honra de servir a este Dios y la dignidad que merece el oficio encomendado. Allí se detalla un poquito estos tres términos que aparecen en nuestro título: el respeto, ¿no es cierto? La honra de tener este privilegio, que yo siempre le agrego, ser ministro de Dios es una honra, es un privilegio, pero además no nos olvidemos que es una tremenda responsabilidad, de la cual tenemos que hacernos responsables. Entonces era importante. Para Dios no era cosa menor la vestidura. En ese tiempo, para sus ministros, como así también para cada uno de nosotros, ¿no? No sería lo mismo que yo me presentara delante de ustedes con poleras cortas o quizás con alguna polera de estas musculosas que le llaman. Jamás, yo nunca he usado una cosa como esa, ¿no? Eh, Mostrando todo el cuerpo. No, él tenía sumo cuidado en la vestimenta de su sacerdote. Hay que entender que los cananeos, de hecho, el Señor le dice que no tenían que subir a su altar en gradas. Entendemos que gradas son escaleras para no descubrir su desnudez. Eh, Generalmente estaba como habituado el tema de la desnudez en el sacerdocio cananeo, ¿no? En estas religiones muy idólatra, era muy común que la parte sexual, de hecho habían prostitutas en el templo, y toda clase de laxivia y pecados inmorales. Y los sacerdotes mismos, o sea, en eso ellos no tenían ningún cuidado, pero los sacerdotes del pueblo de Dios eran totalmente distintos. De hecho, si uno los mira en alguna imagen, usted lo puede ver en alguna imagen que puede buscar en internet, está lleno en realidad, que se acercan un poco a lo que la escritura nos muestra en Éxodo 28. Usted se dará cuenta que eran muy vistosos, no como el típico traje negro de los sacerdotes de la religión católica en este caso, y de otros también, que solamente tienen un cuello clerical, pero su vestimenta es negra completa. En este caso no es así, no es así. Entonces, es muy importante cuando se trata de la vestimenta del Hijo de Dios, del que ministra delante del Señor. Es muy importante, es muy importante. No solamente en la iglesia, sino en todas partes, en todas partes. Eh, Dice el expositor, y solamente quiero referirme muy brevemente, porque aunque el tema es así, pero no quiero apartarme mucho de lo que nos muestra la lección. Sí, es verdad, es un tema controversial la vestimenta, en todo sentido.
Yo quiero decir algunos principios, algunas cosas importantes. Dios hizo un hombre e hizo una mujer, todos lo sabemos eso. Y los hizo distintos en todo sentido de la palabra, emocional, físicamente, en todo el sentido de la palabra son distintos. Cuando nos vestimos nosotros también la vestimenta también es distinta. La vestimenta del hombre no es igual que la mujer. De hecho, en el mismo Antiguo Testamento donde estamos estudiando, le decía al pueblo que la mujer no debía de vestir ropa de hombre. Y entendemos que también el hombre no debiera vestir ropa de mujer, aunque no lo dice, pero se deduce que es así. ¿Por qué? Porque Dios hizo dos sexos, dos personas distintas. Y la naturaleza misma nos enseña a nosotros, nos enseña. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted ve un palomo y ve una paloma que parecen ser iguales, pero no son iguales. Un gallo y una gallina no son iguales. ¿Por qué se diferencian? Por su parte física, por su plumaje, por su envergadura, por todo. Un león, una leona. Y así podría seguir señalando todo el reino animal. Y de esa manera entendemos que Dios hizo dos sexos. Hoy en día existe el unisex. El unisex significa un solo sexo. Y eso es diabólico. Porque en esa eh, podríamos decir, en esa abertura es donde nuestro enemigo, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, ha introducido entonces todo esto, lo que significa la homosexualidad y el lesbianismo, donde usted hoy en día, solamente a veces por la vestidura, un hombre tiene apariencia de mujer, con sus aros, con su pelo largo, etcétera, forma de vestir, de caminar, y un hombre tiene apariencia de mujer y una mujer tiene apariencia de hombre, pelos cortos, pantalones y todo eso. Eso es diabólico. Eso un poco es lo que yo quería decir. No es mi tema predilecto, no es mi tema evangelístico, pero yo quiero decir algo en este tema que Dios nos da. Si Dios se preocupó de vestir a sus sacerdotes, no como a Moisés se le ocurrió, como un poco dice este tema, sino como él quiso vestirlo, eh, ¿cómo no será para nosotros hoy en día que somos la iglesia del Señor? Ahora usted me puede decir, es que hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. No, eso no existe. Eso no existe. Aún el lenguaje universal, porque a mí me gusta hablar algunas cositas que son de sentido común, ¿eh? Que no se necesita ser tan bíblico, no se necesita ser tan espiritual, entre comillas, para entender esto. No, no. El mensaje universal, usted va a un mall, usted va a algún centro comercial, necesita ir al baño, ¿usted qué es lo que busca? Usted busca los letreros. Usted busca los letreros que le indican cuál es el baño de hombre y cuál es el baño de mujer. Dígame usted, ¿son iguales? No, no son iguales. ¿En qué se diferencian? En que un letrero, el monito que aparece ahí tiene falda o vestido y el otro tiene pantalón. Usted distingue perfecto, jamás se va a confundir. Jamás se va a confundir. Entonces, yo le llamo el lenguaje universal en realidad. Podría decir muchas cosas al respecto, como por ejemplo, que estoy cierto y seguro que hay vestidos de mujer que prácticamente su ajuste, ¿ah? Su poca tela, muy cortos, son tan indecentes como algunos pantalones que usan algunas mujeres y que son muy ajustados, muy ceñidos, que están muy lejos de lo que la palabra del Señor nos habla cuando nos habla de pudor, de decoro, de decencia, o como podemos citar este tema que nos habla acá, ¿no es cierto?, de respeto, de honra, de dignidad, como debemos de vestirnos. Esto, seguramente, por supuesto, yo tengo que decir que estas instrucciones que están acá no son instrucciones que nosotros tenemos que vestirnos como lo que vamos a detallar ahora en los minutos que nos quedan. No estoy diciendo que usted tiene que tener un turbante, tiene que tener un pectoral, tiene que vestirse con una túnica de lino fino, blanca. No, 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 no. No, estas son las vestiduras de los sacerdotes en ese tiempo. Pero si usted se va a dar cuenta que nosotros seguimos siendo sacerdotes de Dios, y lo voy a explicar en unos minutos más.
Entonces, esto es muy importante. Por eso es controversial. En las iglesias es muy controversial este tema. A siervos, pastores les cuesta mucho hablar esto. Y yo lo entiendo por qué, ¿no? Lo entiendo. Y como digo, en realidad, tanto un vestido o otra vestimenta, de pronto ambos pueden ser yo comentaba con nuestro hermano en el estudio bíblico, estuve en una iglesia, ya era niño, pero era jovencito, niño, pero allí la gloria de Dios era tan grande, era tan presente en medio de esa congregación que en manifestaciones Dios tomaba algunos instrumentos, y algunos quizás no me van a creer, ese era el tiempo de los años 70 y la minifarda entró el año 60, por ejemplo. Antes de eso no existía la minifalda. Y bueno, todas estas olas siempre llegan y estas corrientes llegan a la iglesia y los instrumentos les descosían las bastas a la hermana. Piense usted lo que significa eso. Les descosían las bastas, como queriendo decir, así te quiero en realidad, no con la moda del mundo. Bueno, yo sé que este tema da para mucho, es lo que siento hablar acerca de este tema que dice acá, que es controversial, es polémico y penosamente también podemos verlo en muchas iglesias. No hablo de ninguna iglesia en particular, pero en el mundo entero está un poco dividido el tema y es un tema muy controversial. Pero sin duda alguna lo que debemos estar claro de que Dios quería, el propósito era distinguir, hacer una diferencia entre sus ministros, entre sus sacerdotes y el resto del pueblo. Antiguamente uno subía a una micro, subía a la locomoción, salía un día domingo y uno se daba perfectamente cuenta que esa familia que subió, esa hermana que subió, esos hermanos que subieron eran cristianos evangélicos, iban a la casa del Señor. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque el tema ha cambiado, ¿no? El tema ha cambiado. Sé que el traje no hace al monje, el hábito no hace al monje, eso estamos totalmente claros en realidad. No es la vestidura la que te salva, ¿no? Es más, algunos textos que tengo por ahí nos hablan de este vestimenta interna del corazón, el ornato del corazón, y eso es sumamente importante. ¿Qué nos dicen alguna referencia en esto? Porque entendemos que realmente la vestidura del sumo sacerdote, particularmente del sumo sacerdote, eh, particularmente, amados hermanos, nos representa tipológicamente a Jesús. Eso es lo importante de este tema. Jesús aquí también está representado, como estuvo representado en el candelabro, en el altar del incienso, en la mesa de los panes, aquí también, en la vestidura también está tipológicamente representado Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, amados hermanos, es muy importante lo que el Señor nos muestra en esta hora, ¿no? La referencia del Salmo 132:9 dice que Él va a vestiré, tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus sacerdotes se vistan de justicia. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que ellos se tenían que vestir de esa manera, de esa manera. Y en el verso 16 también, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Entonces se da cuenta, la vestidura va mucho más allá de una vestidura, digamos, externa, sino que también lo que representa la vestidura, la vestidura a nosotros nos habla. Cuando usted ve a una persona que como nosotros conocemos una gitana, usted la conoce no porque le pregunta, sino porque su vestidura, su forma de vestir, le está diciendo a usted que esa persona que viene caminando y que viene acercándose a usted es una gitana. Y así podría señalar muchos ejemplos más, ¿no? Veamos lo que nos dicen algunos versículos, ¿no? Efesios dice en esta lección, Efesios 4:24. Voy a ver acá en mi Biblia, se nos bajó un poquito la luz, cosas que pasan, ¿no? Estamos en este día viernes y esperamos que el Señor nos siga ayudando, ¿no?, para poder terminar este estudio. Quiero leer Efesios 4:24,
que dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. A nosotros nos está hablando el Señor, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, se da cuenta de que lo que el Señor está haciendo con los sacerdotes, nosotros también no podemos pasarlo por alto, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy en día no nos vamos a vestir como el sumo sacerdote, como los sacerdotes del tiempo arónico, pero nosotros tenemos que entender que, porque eso se terminó. Finalmente ellos ministraron, oficiaron, presentaron ofrenda, ya dijimos, para cubrir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el tabernáculo ya no existía, luego se levantó el templo y ya el templo tampoco existía en el año 70 después de Cristo, no existía el templo. Entonces, ¿por qué no existía? Porque Jesús vino y reemplazó. Él vino y reemplazó y hoy en día el derecho del sacerdocio recae en los creyentes, en estas personas que son nacidas de nuevo. Él instaura un nuevo tipo de sacerdocio, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes hoy en día somos sacerdotes delante de Dios, ministramos delante de Dios, intercedemos delante de Dios, oramos por nuestros hermanos cuando estamos en la presencia de Dios. Hoy tenemos un lugar, una entrada liberada, usted ya lo sabe, a través de estas lecciones de presentarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos oficializando e intercediendo delante del Señor. Entonces, por eso que suma es muy importante. Hay que entender que en Éxodo, voy a buscarlo acá, en Éxodo 19, es muy importante que podamos entender esto. Éxodo 19 es cuando Dios se da cuál es el plan que Él tiene con el pueblo. Mire, ¿qué es lo que le dice Éxodo 18, ¿no? 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, después de haberlo sacado de Egipto, les dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería que Israel fuera un pueblo especial en medio de todas las naciones que existían. Y además le agrega, y vosotros me seréis, le está hablando a Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Observe, Dios quería que todo Israel, todas las tribus fueran sacerdotes y gente santa. No solamente la tribu de Leví, sino que todas las tribus de Israel fueran sacerdotes. Vosotros me seréis, mire, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ¿qué pasó? Ellos fracasaron. Ellos no cumplieron el pacto. Ellos derribaron esto, lo echaron a perder. ¿Cuándo? En la adoración del becerro de oro. Moisés venía bajando del monte cuando ellos ya se habían corrompido y de esa manera, usted conoce el pasaje que leímos la semana pasada, el que esté por Jehová, júntese conmigo, la tribu de Leví se junta con Moisés y así comienza un poco esta elección, ¿no? De la tribu de Leví para el nuevo sacerdocio. Pero vuelvo a decir, ¿hasta dónde ministraron ellos? Hasta el año 70 en que se destruye el templo y ya no hay más sacrificio. Hasta el día de hoy no hay sacrificio, no hay sacrificios animales, no hay sangre que interceda. No, porque Jesús cuando Él vino, entonces Él instauró este nuevo sacerdocio, esta línea sacerdotal. ¿Cómo llegaban los sacerdotes de la familia de Aarón a ser sumos sacerdotes? ¿O cómo llegaban ellos a ser sacerdotes? Simple, había que nacer en la familia de Aarón. ¿Cómo llegamos nosotros a ser sacerdotes de Dios? Simple, nacer a la vida de Dios. Nosotros tenemos un derecho ganado porque hemos nacido a la vida de Dios, en el nuevo nacimiento. Nosotros ahora, de la misma manera,
ello era por una línea sanguínea, ¿no? No podría ser ningún otro sacerdote si no era de la familia de Aarón. Aquí también sucede exactamente lo mismo. Pero en este sentido nosotros tenemos este derecho de nacimiento, así de la misma manera como nacían los descendientes de Aarón. Usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios. Usted nació de nuevo, usted es un sacerdote de Dios. Entonces, por eso que es importante y por eso me tomé unos minutos para explicar cómo debemos de vestirnos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, el Señor nos ayude. Quiero leer alguna referencia para terminar un poco, porque esta lección está dividida en dos partes. Lo primero habla de respeto, de honra, de dignidad del sacerdote, cómo debe de vestir y presentarse delante del pueblo, como también nosotros tenemos que hacerlo. La segunda parte estará hablando de los detalles que no son detalles en realidad, de la vestimenta propiamente tal. Entonces veamos Colosenses, ¿no? Hay una referencia aquí muy importante en Colosenses que nos está hablando también un poquito cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Ya le dije que usted por derecho de nacimiento, usted es un sacerdote, es parte de este reino de sacerdote y gente santa, ¿no? Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. No está hablando a nosotros, no le está hablando a los descendientes de Aarón. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, vestidos de alguna manera de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué le parece? A mí me parece muy interesante que nos podamos vestir de humildad, ¿no? Ojo con eso, porque, mire, usted, yo digo, teniendo un techito, teniendo una camita, teniendo una mesa donde Dios provee, debemos estar contentos. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que uno posee o en la ropa, o como decía mi madre, las pilchas que uno se ponga. No, no, nosotros, como quien dice, tiene una camisita, que antiguamente los cristianos antiguos tenían una o dos camisitas, ¿no? Tenían la camisa dominguera que con esa iban y cuando se gastaba le daban vuelta el cuello. Hoy usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 trajes. No tiene para qué lucir tanto en realidad. Sea más humilde e identifíquese con sus hermanos que a veces tienen menos. Entonces, como dice aquí, que debemos de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A algunos les gusta mucho el oro, ya, perfecto. A algunos muchos les gustan los trajes, todos los días un traje distinto. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Vistámonos de simpleza, de sencillez, de humildad, porque Dios mira el corazón, pero lo que está dentro siempre se va a reflejar afuera, se va a reflejar afuera. De tal manera que cualquier hermano, por muy humilde que sea, que tenga su vestimenta muy sencilla, muy humilde, hasta con rotura por ahí, cuando se sienta al lado suya se sienta cómodo y no se siente incómodo y no se siente incómodo. Entonces, el Señor nos bendiga. La otra referencia, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Usted no va a impresionar a Dios con eso, ni con sus anillos, sus gargantillas, sus aretes, sus cosas que usted se pone, no va a impresionar a Dios, ni a los hijos de Dios, ni a la iglesia tampoco, ¿no? No, no lo va a impresionar, ni se va a ver más hermosa, ni se va a ver mejor vestida, más lujosa, no. Por eso que dice, vuestro atavío no sea el externo, no ponga el énfasis en las cosas externas. Ponga el énfasis en las cosas internas, donde el Señor siempre pone sus ojos, porque el hombre siempre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Entonces, dice,
Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios estima? Eso. Usted me dirá, entonces puedo vestirme porque Dios mira el corazón nomás. No, entienda lo que dice el texto. No ponga el énfasis en lo externo, póngalo en lo interno, porque lo que está adentro se va siempre a reflejar afuera. Una persona que está llena de alhajas, que está llena de vanidad, cosas pasajeras de este mundo, que además son tremendamente engañosas. Porque alguien decía, ¿qué saco yo con teñirme, por ejemplo, mi pelo, una hermana, si voy a tener mano de vieja, nariz de vieja, boca de vieja? Entonces, ojo, con eso a veces la persona lo que está haciendo, le está mintiendo al resto. Le está diciendo, yo no tengo 60, tengo 40 años. ¿Me entiendes? Pues si es tan simple el Evangelio, amados hermanos, es tan simple. Esa es la verdad de Dios. Por eso, él decía que debemos de poner el énfasis en lo interno. Lo que está adentro siempre se va a reflejar afuera, usted no lo puede ocultar. Por eso que Dios, y siempre digo que puede ser una cosa muy similar. Cuando ellos estaban en el templo y él llegó al templo y echaban la ofrenda, entonces los ricos echaban mucho dinero, porque eran ricos. Y viene una mujer muy, muy humilde, una viuda, echó una blanca y dijo, esa mujer echó más que todos ellos. Entonces, ¿cómo? Lo que quiere decir que él no cuenta como usted cuenta, él no cuenta el dinero como yo lo cuento, él no mira como nosotros miramos. Por eso, ¿quién es hermoso en el Señor? Los que tienen estas virtudes, estos frutos, estos dones de Dios. Y en este caso, este sumo sacerdote. Entonces el Señor nos bendiga, porque dentro de las cosas importantes, lo que tenía el sacerdote, lo más importante era que él tenía un acceso directo a Dios. Y eso es lo más importante para nosotros, tener un acceso directo a Dios. Y ellos lo tenían, y nosotros lo tenemos, y usted también lo tiene. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Cómo se va a presentar delante del Santo? ¿Cómo? Entonces el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Bien, gracias al Señor, nos hemos demorado un poquito más en esta parte, me parece muy importante. Lo otro son algunos simbolismos. Los simbolismos a veces son complicados y a veces son simples, pero lo que nos quiere decir en realidad es que en estas vestiduras que él tenía, y que hay una lista allí, ¿no? Y las vamos a repasar rápidamente, y para eso lo visual es lo mejor. Cuando uno ve lo visual, entonces uno puede entender mejor que uno le esté hablando. Lamentablemente, en realidad, bueno, esperamos tener una imagen, un video cortito para que usted pueda visualizar lo que tenemos a continuación. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor
engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del ephod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del ephod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del ephod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del ephod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del ephod, delante de su unión, sobre el cinto del ephod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul, y púrpura y carmesí, alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes.
y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Teniendo ya esta imagen, ya podemos decir que, y analizando las vestiduras sacerdotales, el propósito de Dios, ya lo dije, era poder darle honra, hermosura, algo que sea glorioso de alguna manera, ¿no? Algo que sea hermoso, celestial, lo más apropiado para sus ministros, lo más apropiado para sus ministros. Entonces, ¿qué simbolizaban? Simbolizan, ¿no es cierto? Como dice este pasaje, simbolizan la gloria y la hermosura de Cristo, porque ya lo dije, el sacerdote no solamente representaba al pueblo, sino que también para el pueblo el sacerdote representaba a Dios mismo, y en este caso para nosotros representa a Jesús, en nuestro sumo y gran sacerdote. ¿Ah? Entonces había que simbolizarlo de manera que, como dijo Juan, nosotros vimos su gloria, vimos su majestad. ¿Ah? Del unigénito, Hijo del Padre, nosotros lo vimos. Era simbolizar la gloria y la hermosura de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Uno de los propósitos de Dios con el sumo sacerdote era ese, ¿no? Habían diversos colores y habían diversos materiales. El oro, ya dijimos, si hablamos de simbolismo, el oro siempre va a representar la divinidad. Así como la madera de acacia representaba la humanidad de Cristo, revestida en oro, representaba su divinidad. Podemos decir que el azul que tenemos acá, que dice la Escritura, vamos a ir a Éxodo nuevamente, el azul es lo celestial. Todo lo celestial tiene que ver con, el azul tiene que ver con lo celestial. ¿Qué otro material o qué otros colores también estaban aquí? El púrpura. El púrpura. El púrpura era la realeza. A Jesús lo vistieron con un manto de púrpura para burlarse de él, porque le golpeaban y le decían, salve rey de los judíos. Y tenía un vestido, un traje de púrpura, o en alguna otra escritura dice escarlata. Pero ¿qué representa? Bueno, sabemos que el púrpura también representa la realeza. La realeza. Los gobernantes solamente se vestían con estos colores. ¿Ah? Y también vemos aquí el carmesí. Oro, azul, púrpura, carmesí. Bueno, el carmesí sí, indudablemente representa la sangre de Cristo, y el blanco también para todos nosotros representa la pureza, la santidad. El lino fino son las acciones justas de todos los santos, dice Apocalipsis, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, la justicia, la pureza. Entonces, en estos materiales, el lino era esta tela que usaban ellos. No podían usar otra, la lana, por ejemplo, porque la lana producía calor, temperatura, transpiración, y se imagina un traje, una túnica toda transpirada, toda manchada. No, el lino le otorgaba frescura y le otorgaba, ¿no es cierto?, pureza. El lino fino era el traje que ellos llevaban abajo, la túnica que ellos llevaban. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, en todo esto, el oro, bueno, ellos tenían un hilo de oro y con eso iban cosiendo también y hacían un género, una prenda para poder vestirse. Entonces es muy importante, como hemos podido ver, ¿no? ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Cómo se vestían? El éfod, siguiendo el orden de la construcción o de la confección, digo yo. El éfod era
Era bueno, primero lo que ellos se ponían era una túnica blanca de lino, una túnica con manga, y hasta más abajo de la rodilla. Y sobre ese, esa túnica que ellos tenían, que como digo, representaba la pureza, ellos se ponían el manto del éfod. El manto era de azul, así lo dice, uno puede leerlo acá. Y harás el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. El manto de éfod está acá, capítulo 28, versículo 31. Recuerde que en el Éxodo 28 está no el orden de vestirse, sino el orden de confección. Entonces, harás un manto de éfod todo de azul. Y eso se caracterizaba el sacerdote, porque sobre la túnica blanca estaba el manto del éfod todo de azul. Tenía un solo color, ya dijimos, el azul representaba, ¿no es cierto?, la divinidad, el cielo, ¿no? Todo lo celestial. Dice, y en medio de él por arriba harás una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas, y eso era importante, harás campanillas de oro y granadas bordadas, dice aquí, y granadas en todas las orlas del manto. Y ellas estaban en el borde. El borde era la parte de abajo del vestido, en este caso del manto, y cada vez que ellos daban un paso y se movían dentro del tabernáculo, las campanitas sonaban. Cuando no sonaban, había que preocuparse, porque el sacerdote podía morir. El sacerdote podía morir. Y si moría el sacerdote, Dios no había recibido la ofrenda, no había recibido el holocausto, no había recibido el arrepentimiento del pueblo. Era complicado, ¿no? Entonces, esa era la idea. Algunos interpretan que, bueno, las campanitas quizás puede ser el testimonio del sacerdote representado para nosotros, y que las granadas que todos conocemos, esta fruta de piel dura, ¿no? De un cascarón duro, adentro está lleno de semillas, muy jugosas, muy exquisitas, a mí me gustan. Representaba la vida fructífera. Siempre donde hay alta semilla, siempre representará lo fructífero, lo fructífero. Usted entenderá que hay frutos que tienen una sola semilla. La granada tiene decenas en una sola fruta. Luego, entonces, tenemos, como digo, este manto del éfod, que era de azur, y ya vemos que cada vez que el sacerdote ministraba iban sonando. El éfod era una corta vestimenta exterior sobre el manto azul y estaba sujeta por un ceñidor. Quizás el éfod era la pieza, algunos dicen, más importante de la vestidura del sacerdote. Usted pudo verlo. Y ella estaba sujeta en los hombros, estaba, como digo, sobre el manto del éfod, y estaba sujeta, estaba ceñida en los hombros. En los hombros tenía dos piedrecitas, que dentro de esas piedras, tanto el lado derecho como el izquierdo, estaban grabadas todos los nombres de las tribus de Israel. Dos piedras de ónice, dice la escritura, y en ellas estaban escritas 6 nombres aquí, 6 nombres en el otra hombrera, es decir, él representaba y llevaba el peso, por decirlo, ¿no?, en los hombros, la responsabilidad de las 12 tribus a las cuales él estaba representando. Luego, más adelante, habían unas cadenitas, y aquí tenían en el pecho, en el corazón, tenía entonces ahora el pectoral. El pectoral era, ¿no es cierto?, dice aquí la escritura, lo voy a leerlo directamente. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás conforme a la obra del éfod. O sea, se hacía del mismo material que se había hecho el éfod. El éfod se había hecho de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era de la misma fabricación. Entonces dice, lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul,
púrpura, carmesí, lino torcido, y será cuadrado de doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, es decir, era cuadrado. 1 palmo es como una cuarta, como llamamos nosotros, entonces podría ser entre 20 y 23 centímetros, depende del palmo. Y era doble, era como una bolsita que estaba aquí en el pecho del sumo sacerdote, porque dentro de esa doble bolsita estaba el urín y el tumín, 2 piedrecitas que no se sabe mucho de ella, solamente sabemos que el sacerdote consultaba a Dios probablemente en casos particulares, porque en cuanto a la ley ya había dicho lo que había que hacer, pero en alguna situación en particular, como teníamos anoche la palabra del Señor en nuestra iglesia, que nos hablaba que David tuvo que con el sacerdote Abiatar, consultaron a Dios si perseguían a los merodeadores, estos salteadores que habían hecho un tremendo desastre en su familia, si los perseguían o no, y el Señor les respondía, particularmente a través del éfod. Básicamente era como un sí y un no. O sea, uno podría preguntarle, Señor, ¿tengo que ir a esa fiesta o no? Sí o no, y el Señor respondía. Más o menos así se entiende, pero no hay mucha información al respecto cómo operaba eso, ¿no? Eso estaba dentro de este pectoral que estaba, ¿no es cierto?, allí en el éfod, ¿ah? Era parte del éfod de alguna manera. Y lo más importante, o sea, todo era importante, estaban las 12 piedras, 4 columnas de 3 piedras cada una, y cada una de esas piedras que ahí aparecen, no vamos a leerla, léalo usted, ¿no es cierto?, todas las piedras que están ahí en el capítulo 28, ¿no? En el versículo 17 está el topacio, el sardio, el carbunclo, la esmeralda, el zafiro, el diamante, el jacinto, el ágata, el amatista, el berilo, el ónice, el jaspe aparecen, que son las mismas piedras que aparecen en Apocalipsis. No tenemos mucho tiempo, pero allí en Apocalipsis aparecen estas mismas piedras, ¿no? Cada una de esas piedras representaban, de igual manera como las piedras del hombro, representaban también a las tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo importante en eso? Lo importante es que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo y para oficiar e interceder con sangre por los pecados del pueblo, para que Dios borrara, cubriera, ¿no es cierto?, el pecado del pueblo, él no iba solo. Él no se representaba solamente a sí mismo, ni a sus hijos, ni a su familia. Él representaba a todo el pueblo de Israel, a todas las tribus de Israel, ¿ah?, en el hombro y también en el corazón, en el pecho, allí. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hizo el sacrificio y se levantó de la tumba. Entonces María, que lo encontró, y quiso tocarlo, abrazarlo, tirarse a sus pies, me imagino. Él le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Él tenía que entrar al lugar santísimo, al tabernáculo celestial, a estar delante de la presencia de Dios mismo, no delante del arca del testimonio o del arca del pacto, como se llama. Iba a estar ante el Padre para ofrecer la ofrenda que había hecho en rescate de toda la humanidad. Bonito, ¿no? Así también el sacerdote tenía que entrar delante de la presencia del Señor representando a todo el pueblo de Israel. Entonces, como puede ver, eso es lo que hace el sacerdote. Ministra, representa e intercede por el pueblo, pero a su vez, a través de la vestimenta que él tenía, representaba a Dios delante del pueblo. Tenía una mitra dentro de su vestimenta y donde él tenía grabado una cinta, una cinta de oro allí, donde estaba esta escritura, santidad a Jehová. Lo llevaba en la frente, delante de ellos, y proclamaba la santidad de Dios. Donde quiera que iba, proclamaba la santidad de Dios, que es la esencia de Dios mismo, la santidad de Dios. Si hay algo, porque no hay un texto que diga Dios es amor, amor, amor. No hay un texto que diga Dios es justo, justo, justo. Pero sí el texto dice que Dios es santo, santo, santo.
Entonces la esencia de Dios es la hermosura de Dios. La santidad es la hermosura. Dios se viste de santidad. Dios se viste de hermosura. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba en su mitra, en su turbante, esta lámina de oro repujada, pienso yo, ¿ah? Como esos trabajos en cobre que se hacen, donde decía santidad a Jehová. En muchas iglesias se ha tomado esa frase allí en los púlpitos, en los paños, en las paredes. Permite el Señor que cada vez que lo leamos nos podamos recordar que estamos ante la presencia de un Dios santo, ¿ya? Entonces, era muy importante, indispensable en nuestra relación con Él. Es muy importante que nosotros podamos considerarlo en todos nuestros cultos, en todas nuestras reuniones, cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que oramos, cada vez que salimos, cada vez que entramos, podamos tener siempre y considerar esta frase, santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Y así como yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Es la única manera, es la única forma en que nosotros podamos estar por una eternidad con nuestro Dios. Entonces el Señor nos bendiga. El sacerdote personificaba a Israel y su deber era a través de traer a la memoria, de su pueblo la santidad de Dios. Así también Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces el Señor nos bendiga. Otra de las vestimentas que no están acá, están más adelante un poquito, había que entender, ellos usaban una especie de calzoncillo que era justamente para no descubrir la desnudez. Entonces el Señor nos bendiga en esta hora que Dios nos ha permitido estar. Lamento el tema de la luz, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Así que Dios le bendiga. Ahí vamos a ver un problema técnico un poquitito, pero yo creo que usted ha podido entender y espero que haya sido de mucha ayuda el haber estudiado un poquito este tema. En realidad usted la referencia que tenemos en este texto. Voy a terminar en este, si ya no nos queda mucho tiempo. El manto del éfod simboliza el ministerio intercesor del sacerdote. El lino fino representa la vestidura, simboliza el vestirse de justicia para presentarse ante Dios. Y la lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová era un recordatorio tanto para el sacerdote como para el pueblo, como ya lo dije, que Dios es santo y no pasa por alto el pecado. Los sacerdotes al usar estas vestimentas sabían que, de no estar purificados para oficiar el sacrificio, no saldrían con vida de ese lugar. De la misma manera, nosotros, si no estamos vestidos de la justicia de Cristo, pereceremos por nuestros pecados. Dios nos bendiga en esta hora, amados hermanos, amados pastores, y yo creo que es necesario dar gracias a Dios porque por la justicia, no la nuestra. Aquí dice vestido de la justicia, sí, pero no la nuestra, sino la justicia de Cristo. Por ella nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Uno de los textos que a mí me gusta mucho, quiero compartírselo y con esto terminar, dar finalizado este corto, pequeño y sencillo estudio de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que Dios nos bendiga, manténgase firme usted en esta profesión, en este oficio que Dios le ha puesto,
donde no solamente el pastor o la pastora, el obispo, etcétera, no, cada creyente oficiamos delante del Señor. Que Dios nos bendiga, lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor, y nos vemos para la próxima semana, Dios mediante, para ir terminando ya el libro de Éxodo con los dos últimos temas acerca del pacto que Dios hace con Israel, el pacto quebrantado y el pacto renovado. Que Dios nos bendiga. Amén.